Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano, el médico que trabaja en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador, que hoy día les voy a hablar acerca de cómo en el Ecuador se está fraguando un fraude electoral. Es decir, Ecuador está viviendo el preámbulo de un fraude electoral, pero muy maquillado. Este fraude electoral comienza con el hecho de que, en primer lugar, el gobierno de los Estados Unidos el día de ayer, antes de ayer, le ha prohibido la entrada a Estados Unidos a Jorge Glass y Rafael Correa. Esta es la antesala para que el día de mañana, a poco tiempo, se sume al pedido de Ecuador de la captura por Interpol de Rafael Correa por estar implicado en los fraudes que realizó el Contralor Pollitt, que fue el Contralor del gobierno de Rafael Correa y que ahora está preso por 10 años y que nadie sabe de dónde sacó los millones y millones de dólares. Se estima que solamente de lo que estafó, fuera de lo que le pagó Odebrecht, 16 millones de dólares robó al pueblo ecuatoriano. Y lo hizo en el gobierno de Rafael Correa. Esta es la razón que ahora tiene Estados Unidos para poder justificar que no le permita la entrada ni a Rafael Correa ni a Jorge Glass. Pero además tenemos el problema de que esto se hace vísperas de las elecciones próximas en las que posiblemente puede ganar Luisa González, porque el gobierno de Daniel Noboa está patas arriba, está muy mal, está decaída, no tiene mayores posibilidades a menos que el gobierno norteamericano pueda volver a intervenir en las elecciones de Ecuador, como lo ha hecho en las últimas elecciones, desde Guillermo Lasso, Daniel Noboa y posiblemente en la próxima elección, debido a que Estados Unidos teme sobremanera a Rafael Correa en razón de que Rafael Correa fue el único presidente sudamericano que sacó una base militar norteamericana de Ecuador. Pero no solo que sacó la base militar norteamericana de Ecuador, sino que además hizo una constitución para prohibir que Estados Unidos y cualquier otro país pueda poner bases militares en Ecuador. Es una ley que ahora el presidente Daniel Noboa pretende cambiarla. Y para cambiarla, entonces quiere ganar las elecciones y luego hacer una consulta popular. Esto se debe a que Ecuador está inmerso en la denominada guerra al narcotráfico desde el año 2000. Esta guerra al narcotráfico tiene como finalidad destruir a los carteles del narcotráfico que desde el año 1998 más o menos, desde los años 80, logró conseguir financiar a las FARC. Es decir, de paso se quiere también eliminar a la guerrilla colombiana, porque la guerrilla colombiana, después del fin de la Unión Soviética en 1992, comenzó a buscar autofinanciamiento, y uno de los mecanismos de autofinanciamiento fueron los secuestros, las extorsiones y finalmente el narcotráfico. Se convirtieron en proveedores de Pablo Escobar, del cartel de Cali, del cartel del norte del Valle, y finalmente inclusive se presume que ellos tienen su propio cartel, que en el caso de Ecuador tiene mucha vinculación con el cartel de los choneros, y ahora tenemos un cartel en la provincia de Sucumbíos que se llaman guardianes de la frontera o guerreros de la frontera. Y esto es lo que hace que sea extremadamente peligroso que Rafael Correa llegue al poder, sea de manera personal o a través de Luisa González, porque además Rafael Correa logró que los países sudamericanos se pusieran de acuerdo y crearan una sede en Ecuador
de UNASUR. Y UNASUR representa para Estados Unidos la creación de un Estado competidor que reúne a todos los países de América del Sur, pero a diferencia de la Comunidad Económica Europea, este Estado, UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, no quería tener como tutor al ejército norteamericano, sino que quería ser libre de él, para lo cual creó un Consejo Sudamericano de Defensa. Esto significaba que Estados Unidos ya no podía controlar los países latinoamericanos a través del denominado Tratado de Asistencia Recíproca, o TIAR, que es el que le permite a Estados Unidos saber cuántos tanques, cuántos cañones, cuántas embarcaciones, cuántos aviones, cuántos soldados, cuántos rifles, cuántas municiones, cuántos explosivos tiene cada ejército de América Latina. Los países que no pertenecen al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, como Cuba, Nicaragua y ahora Venezuela, se han convertido en un peligro porque ellos compran secretamente armas de Rusia, especialmente, y ahora creo que también de China, y de eso no está al tanto el ejército norteamericano. Entonces, el momento ese que se creaba UNASUR, se creaba primero una zona de libre comercio, de libre circulación de personas, desaparecían las fronteras en América del Sur, que han sido la clave mediante la cual los países de Europa, como Inglaterra y Estados Unidos, han conseguido dominar el continente latinoamericano, haciendo que entre nosotros, los países latinoamericanos, nos peleemos por las fronteras, prohibamos el libre tránsito, establezcamos aduanas, establezcamos el patrioterismo, y es un odio principalmente al país vecino. Curiosamente, nosotros somos explotados, se roban nuestro petróleo, se roban el pescado, el camarón, las flores, que son muy mal pagadas, y además nos venden productos con sobreprecio a nosotros, inclusive las construcciones que las han hecho las compañías norteamericanas, como Texaco, que hizo el oleoducto transecuatoriano. Este oleoducto fue financiado por la misma Texaco, y como tal, a caballo regalado no se le mira el diente. Nadie se fijó en el sobreprecio, pero por ese oleoducto teníamos que pagar con 4 barriles de petróleo por cada barril de petróleo que cogía el Estado. Es decir, de 5 barriles, 4 servían para pagarle a Texaco y 1 era lo que finalmente le quedaba a Ecuador. Esto es lo que cambió Rafael Correa, y por eso Rafael Correa se convierte en el principal peligro para los Estados Unidos, y en este momento no lo quieren por ninguna razón en el gobierno de Ecuador. Y la razón fundamental para que no lo quieran en el gobierno de Ecuador es porque Ecuador se ha convertido en un espacio ecológica, geográfica y culturalmente esencial, políticamente esencial, en el punto neural de América del Sur, porque aquí en Ecuador convergen los Andes, el Pacífico y la Amazonía, pero además el país posee la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado, no solamente en la tierra, sino también en el océano, y además es el punto más cercano a la estratosfera, desde donde se pueden construir los ascensores espaciales más eficientes del mundo. Esto hace que Ecuador sea un país objetivo de Estados Unidos, que ya ha comenzado a apropiarse de él mediante la apropiación
y el canje de la deuda externa por las Islas Galápagos, y ahora está tratando de financiar mediante el Fondo Monetario Internacional la campaña política de Daniel Noboa, para lo cual le ofrece un préstamo de 1.400 millones de dólares que lo tendremos que pagar en 30 años, es decir, por generaciones, y que le significa dinero para el bolsillo y dinero para la campaña al presidente Daniel Noboa. Un dinero que no lo va a pagar él, lo va a pagar el pueblo ecuatoriano. Así que mediante el préstamo del Fondo Monetario Internacional y ahora la notificación de que Rafael Correa y Jorge Glass no pueden entrar a los Estados Unidos ya está interviniendo en la campaña electoral de Ecuador. A esta campaña electoral de Ecuador además le da un toque de seguridad, impidiendo que el Consejo Nacional Electoral, que ha sido el que ha puesto los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa, y ha facilitado las condiciones para evitar que Rafael Correa pueda participar en las elecciones de manera personal, junto con la fiscalía que está controlada directamente por la Embajada de los Estados Unidos y que le ha acusado a Rafael Correa para evitar que Rafael Correa y Jorge Glass puedan participar en elecciones, hacen todo el proceso de el mecanismo para impedir que Ecuador logre hacer unas elecciones realmente libres. Vuelvo a repetir, en estas elecciones la plutocracia y la oligarquía del Guayas, de Guayaquil, es la que quiere apropiarse del poder, como lo hicieron después de la muerte de Eloy Alfaro. Y para eso solamente les releo esto que ya saben, está en este libro de historia, que es texto de estudio en nuestros estudiantes del colegio y las escuelas, escrito por Jorge Núñez Sánchez, que nos dice lo siguiente: cómo la plutocracia de Guayaquil se apropió del país exactamente como la plutocracia y los terratenientes bananeros y exportadores de Guayaquil se han apropiado del país después de la caída de Rafael Correa. La hegemonía burguesa. El principal beneficiario de la revolución alfarista fue sin duda la burguesía bancaria comercial de la costa, que por este medio logró imponer una indiscutible hegemonía en el país. Recordemos que ellos financiaron al ejército de Alfaro. Para entonces el país vivió un intenso golpe y un intenso auge agroexportador. Gigantescas fortunas se formaron y fueron acumuladas por familias llamadas del Gran Cacao guayaquileño, que se instalaron con sus empresas en Europa y derrocharon el dinero a manos llenas. Muy poca de esa riqueza costera producida por los trabajadores de las plantaciones de cacao llegó al país que lo generó. A la cabeza de esta plutocracia estuvo el Banco Comercial y Agrícola de Francisco Urbina Jado. En ese tiempo los bancos fabricaban su propio dinero, no teníamos una moneda ecuatoriana. Cada banco tenía un billete, su propio billete. Y este había sido hijo del presidente Urbina. Y Urbina Jado, Francisco Urbina Jado, puso presidentes y ministros de Estado en asociación con el traidor General Plaza, que es el predecesor del traidor Lenín Moreno. Lenín Moreno es la reencarnación del General Plaza. Y General Plaza, el padre de Galo Plaza, era el líder del ejército y de la oligarquía serrana. Acordémonos que se casó con una señora Lasso, dueño de las más grandes haciendas de la provincia del Cotopaxi y de las más grandes haciendas en Cayambe y Otavalo.
Ante esta situación surgió una revolución, la revolución de Concha, que es lo que se está comenzando a fraguar ya aquí en Ecuador. Es decir, es evidente que después del próximo gobierno de Daniel Noboa, que es de seguro el próximo gobernante de Ecuador, porque como hemos visto, Estados Unidos está poniendo plata, está enviando médicos a Guayaquil, está enviando tropas a Galápagos y a Ecuador para combatir el narcotráfico, está manipulando a la fiscal, está manipulando a los medios de información, está utilizando la internet, que son inventos norteamericanos, a este proceso que estamos viviendo, que se llama guerra civil de baja intensidad o conflicto interno armado, solo es el predecesor de lo que va a ser un levantamiento y una protesta violenta y masiva en Ecuador, al igual que fue la revolución de Carlos Concha. Una disputa entre los generales vencedores de 1912 se saldó con el asesinato de Julio Andrade y una nueva elección de Plaza ese mismo año. Entonces, el general Plaza volvió a ser presidente. Esto significó que estalló en Esmeraldas la revolución dirigida por el líder radical Carlos Concha. El gobierno logró aislarla, pero sus fuerzas sufrieron graves derrotas en manos de los guerrilleros. Para financiar la guerra, el presidente Plaza y Urbina Jado, el dueño de ese banco, el Banco Comercial y Agrícola, hicieron un gran negociado con empréstitos financiados por emisiones bancarias sin respaldo. Acordémonos que el banco de Urbina Jada fabricaba billetes y esos billetes no tenían ningún respaldo. Ello llevó finalmente a la promulgación de la ley de moratoria y se consagró un fraude hecho al país por la banca privada de Guayaquil. Exactamente lo mismo que hizo la banca privada de Guayaquil con Filan Banco y el Banco del Progreso, que fueron los que iniciaron la quiebra bancaria de 1999. Pero además, no solamente que significó un desastre para el país económico, sino que significó, igual que ha significado el gobierno de Guillermo Lasso, pérdida territorial. En el gobierno de Guillermo Lasso hemos perdido las Islas Galápagos por 1.600 millones de dólares. Se las hemos dado a los Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional. En el gobierno de Leonidas Plaza se firmó el Tratado Muñoz-Vernaza Suárez, y durante ese gobierno, este gobierno de García, que fue el que sustituyó al gobierno de Plaza, se negoció y se firmó este tratado de límites con Colombia, en que se renunció a lo logrado en el tratado Andrade Betancourt. El negociador ecuatoriano fue un tal Alberto Muñoz Vernaza, un bastardo cualquiera, antiguo guerrillero conservador, quien actuó con torpeza y a cambio de nada se dio inmensos territorios orientales a Colombia, entre el río Putumayo y el río Caquetá, que eran propiedad de Ecuador y sobre los cuales Colombia no tenía ningún título que reclamar. Colombia, después de eso, en 1924, le cedió esos territorios al Perú mediante el Tratado Salomón Lozano,
y recibió a cambio el trapecio de Leticia, que era pequeño al lado del territorio que le cedió al Perú. Y así podemos decir que gracias a ese tratado perdimos la navegación por los ríos Putumayo, Sucumbíos y Caquetá. Para que ustedes puedan imaginarse, lo que perdimos era 5 veces el tamaño del Ecuador en este momento. Para que vean cómo los gobiernos de Guayaquil y los gobernantes de Guayaquil, con excepción de Rafael Correa, han sido vendepatrias. Lo fue Arroyo del Río en 1942, lo fue este presidente García, y la burocracia de Guayaquil, Urbina Jao, este banquero, los que finalmente nos han despedazado el país y ahora quieren volver a ser gobierno y tienen 13 candidatos Guayaquil de los 16 que van a participar. Los gobiernos de la bancocracia. Ya en ese momento surgieron los famosos gobiernos de la bancocracia, como aquí surgió el gobierno de Guillermo Lasso y ahora el de Daniel Noboa, que es también el gobierno de la bancocracia, porque los Noboa también tienen al Banco de Machala entre sus propiedades. Sucedieron a plaza en la presidencia del país 3 presidentes de la bancocracia: Alfredo Vaquerizo Moreno de 1916 a 1920, José Luis Tamayo de 1920 a 1924 y Gonzalo Córdoba, que es pariente mío, de 1924 a 1928, cuencano. Todos ellos fueron electos con fraude, como fue electo Guillermo Lasso. Guillermo Lasso fue electo con fraude. Compraron a los del Yacu Pérez y ganaron la elección. Y ahora el presidente Noboa se prepara para ganar las elecciones con fraude, diciendo que si Maduro pudo hacerlo, porque él no, y si es necesario quemar las urnas, si gana, por supuesto, Luisa González, el Ecuador ya tiene que estar preparado a que Daniel Noboa y algún grupo de pícaros, especialmente de la provincia del Guayas y de Quito, que son sus esbirros, estén listos a quemar las urnas si gana Luisa González. Todos ellos fueron, ya saben, electos con fraude. Con Tamayo, el régimen alcanzó sus mayores niveles de corrupción. Hubo una terrible inflación. El sucre se devaluó hasta el 150%. Recordemos que el sucre se devaluó hasta el 180% cuando hubo el fraude de Filambanco y el Banco del Progreso en el feriado bancario. El pueblo afectado por la desocupación y el hambre inició una creciente protesta y en noviembre de 1922 culminó con una huelga de trabajadores que paralizó Guayaquil. Las mismas tomaron el control de la ciudad y sus dirigentes, apoyados por los sectores burgueses anti-oligarcos, empezaron una actuación como un poder paralelo. El gobierno entonces usó sus tropas del ejército para masacrar a miles de trabajadores el 15 de noviembre. Un año después, las tropas mataron 1 centenar de indios
huelguistas de la hacienda Leito de Tungurahua. En el breve gobierno de Borja de Córdoba, la banca podía hacer especulación monetaria. El candidato conservador derrotó por fraude a Jacinto Gijón y Camaño y se alzó en armas. En la hacienda de Imbabura hubo una crisis de gabinete por causa de un negocio oficial con las acciones de la compañía del ferrocarril. Así es como se vivió el fin de Eloy Alfaro y el periodo posterior a Eloy Alfaro, y así es como estamos viviendo ahora este periodo terrible en el que la pandemia, la bancocracia de Guayaquil, los terratenientes agroexportadores se han tomado el país y en contubernio con el gobierno norteamericano nos han hundido en la violencia, la miseria, generando la mayor ola migratoria que hayamos tenido. Supera ya a la ola migratoria que tuvimos a comienzos del siglo. En la ola migratoria al comienzo del siglo lo que más migraron fueron mujeres, especialmente de España e Italia. Hoy migran hasta niños menores de 5 años que se saltan, que son asaltados, botados por encima del muro entre México y Estados Unidos, el famoso muro de Trump, y que después caminan solitarios por los desiertos de Estados Unidos, por las ciudades de Estados Unidos, que nadie sabe su paradero. Estamos hablando de centenares y hasta de miles de niños ecuatorianos. Y este desastre ha sido generado porque simplemente el Ecuador entró en una guerra llamada la guerra al narcotráfico para impedir que la droga llegue a los Estados Unidos, pero los Estados Unidos siguen pagando $10,000 por cada kilo de droga. Y mientras paguen $10,000 por cada kilo, que aquí vale 1,000, por esos $9,000 de diferencia, ecuatorianos, colombianos, centroamericanos, africanos, jamaiquinos, haitianos se matarán. Y en esta guerra al narcotráfico, lo que ha conseguido Estados Unidos es tener el control total, no solo del territorio de las Galápagos, sino que además tiene el control total de la policía, total del ejército, total de la justicia, total de las prisiones y, lo más importante ahora, total de la justicia a través de la fiscal. A nosotros nos conviene esto. Nos conviene convertirnos en el Puerto Rico de Sudamérica y conseguir que Estados Unidos un día nos reconozca como Estado libre asociado, pero con derecho a elegir presidente de Estados Unidos y a transitar libremente por ese país, porque Estados Unidos es, el día de hoy, nuestra principal fuente de remesas, de ingresos económicos, nuestro principal sitio de trabajo. Y tenemos que invadir Estados Unidos, porque si no, nuestras familias aquí no tienen dinero, alimentos, salud, educación, trabajo. No tienen trabajo. Tenemos que ir
a trabajar en Estados Unidos y, si es posible, a inventar nuestro trabajo en Estados Unidos. Hoy, los microtraficantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México son los que están inventando un trabajo en Estados Unidos. Y ese trabajo se llama microtráfico. Muchas gracias.